En Iberoamérica, los partidos comunistas se comenzaron a fundar después del gran impacto ocasionado por la victoria de la Revolución Soviética en el año 1917. El primer partido comunista surgió en el año 1918 en Argentina, luego en Uruguay en el año 1920, en Chile y Brasil en 1922, en Cuba en el año 1925 y, por último, en México en 1929. Desde los años 30, los partidos comunistas vivieron una nueva fase debido a los avances en el proceso de industrialización de varios países con el crecimiento de la clase obrera y del movimiento sindical. Por un lado, y debido al pasaje de la Internacional Comunista a una nueva línea política, la de las Frentes Populares. Desde ese momento, los partidos comunistas conocieron su apogeo en el continente, aliándose a la fracción industrial de la burguesía, para llevar adelante el desarrollo económico dentro del capitalismo. Con la política de alianza, estos partidos contribuyeron decisivamente a la organización del movimiento sindical, pasando a ser la fuerza hegemónica en gran parte de los países del continente. Gozaban al mismo tiempo del prestigio de la Unión Soviética y del campo socialista. Esto los ayudó a constituirse la corriente más importante de la izquierda latinoamericana durante décadas, especialmente después de la segunda posguerra hasta la disolución del bloque soviético. La intelectualidad de izquierda latinoamericana estuvo profundamente influenciada por los partidos comunistas y por el movimiento comunista internacional, por medio de revistas, centros de estudio, libros y eventos culturales. En países como Brasil, Uruguay, Chile, Cuba y México, esa influencia ideológica y política fue especialmente poderosa. Se puede realizar una comparación con el socialismo de Cuba, Chile y Nicaragua, con lo que se está viviendo actualmente en Venezuela y Bolivia. Aclaremos los términos. Socialismo, comunismo es lo mismo. Entonces, para no confundir, podemos llamarlo comunismo. En la actualidad, el comunismo se acabó en la mayor parte de los países del mundo. El comunismo duró 70 años en la Unión Soviética, de 1917 a 1991, y simplemente colapsó, porque no pudo dar de comer completo a su sociedad. Cuando un país no puede dar de comer completo a su gente, fracasa, tiene que fracasar. El comunismo trató de entrar en América desde 1920. Rusia, la Rusia de los zares, tuvo siempre vocación imperialista. Desde el siglo XV comenzó a expandirse por Asia, ocupó toda Siberia, llegó a América, 1729, si no me equivoco. Ocupó Alaska, toda Alaska, cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados, era de Rusia, hasta que Norteamérica la compró e hizo el mejor negocio que pudo hacer. Entonces la vocación del imperio ruso ha sido expandirse. El comunismo conquista Rusia en 1917, revolución bolchevique, pero hereda la misma vocación expansionista, imperialista. Y desde 1920 trata de penetrar América. Después de la Segunda Guerra Mundial, ocupa todos los países de su esfera europea: Lituania, Letonia, Estonia, Polonia, Bulgaria, Checoslovaquia, etc. Y trata de penetrar América. En 1959 triunfa Fidel Castro y Cuba se vuelve comunista. Ya ha pasado 60 años bajo el comunismo. Hoy quedan 3 países comunistas en el mundo. Uno, Cuba.
2 Corea del Norte y hay un tercer país que es Laos, que la mayoría de la gente no sabe ni siquiera dónde está y no importa mucho. En Venezuela, en 1998, lograron penetrar después de que en los años 60 y 70 fracasaron al tratar de conquistar a Venezuela mediante la fuerza. Guerrilla e incluso invasiones con soldados cubanos uniformados que llegaron a la costa venezolana. En el 98, quien ganó las elecciones, el señor Chávez, le entregó a Fidel en bandeja de plata a Venezuela. Entonces, el comunismo ha tratado de 1000 formas penetrar Latinoamérica. ¿Piensa usted que las experiencias internacionales y regionales socialistas recobraban en América Latina? Aparentemente hubo un avance, sobre todo cuando estaba Lula gobernando en Brasil, o Kirchner en Argentina, Evo Morales que todavía sigue en Bolivia, Bachelet en Chile, Correa en Ecuador, en Centroamérica, algunos países centroamericanos, especialmente Nicaragua, con Ortega, por supuesto aquí en Venezuela con Chávez y el poschavismo. Parecía que había un avance de la izquierda importante, pero de esa, vamos a decir, de por ahí la década anterior para acá ha venido más bien un cambio. En Perú más bien ha retrocedido el socialismo, en Argentina igual, en Chile también, en Brasil también, solamente se mantiene Evo Morales en Bolivia, Ortega en Nicaragua, además por supuesto el régimen castrista en Cuba. Entonces más bien tuvieron un avance pero han tenido un retroceso. Obviamente un retroceso que tiene que ver mucho con el fracaso rotundo de la política, sobre todo económicas, de muchos de esos países, y los actos de corrupción, que en el caso de Argentina y de Brasil tienen presos o a punto de meter presos tanto al presidente Lula como a Dilma Rousseff en el caso de Brasil y a la Kirchner en Argentina. La principal amenaza para la paz y la libertad, la prosperidad y la seguridad es un totalitarismo que no proviene de golpes militares, sino del llamado socialismo del siglo XXI. La democracia en América Latina está siendo sobacada por una banda de autócratas que han sido aconsejados por el dictador más longevo de la historia, Fidel Castro, para que ganen elecciones y luego desmantelen la democracia desde adentro. En lo que ha sucedido en Venezuela y Bolivia, lo que está sucediendo en Nicaragua y Ecuador, lo que casi sucede en Honduras y lo que puede suceder en cualquier otro país caído en las garras del ALBA. En pocas palabras, Alternativa Bolivariana para las Américas. El ALBA, concebida en La Habana y financiada por los petrodólares venezolanos, tiene el objetivo de unir a grupos radicales y terroristas del mundo en desarrollo. Ahorita que está hablando sobre el régimen castrista, ¿piensa que el régimen influyó en los otros países para llegar a ser socialistas o comunistas, como el caso de Venezuela? Claro, sin duda, yo creo que en el caso de Cuba, el amor duele mucho, y alguien me criticará por decir esto, pero Cuba ha demostrado que tiene una enorme habilidad de saber ser un chulo de los latinoamericanos, o de los rusos en su momento. A ver, los Estados Unidos son los que independizaron a Cuba de España y obviamente entablaron una relación con los Estados Unidos en donde había cierto apoyo y cierta ayuda de los Estados Unidos. Una vez que caen los dictadores y gana el comunismo con Fidel Castro, quien ayuda a Fidel Castro con nada más y nada menos $2.000 millones año era la Unión Soviética por la Guerra Fría. Cuando viene la perestroika y ya no los rusos no apoyan más económicamente al castrismo, tenían una situación económica brutal y bueno, apareció El Salvador Chávez para empezar a mandarle más petróleo del que necesitaban los cubanos o necesitan los cubanos, y eso le está dando un sustento a Cuba. Cuba siempre ha estado exportando su revolución a América Latina y a África, o sea, no solamente a América Latina. En Angola estaban peleando tropas cubanas, ya que a ellos les encanta decir la no intervención en asuntos de otros países. Bueno, sí, eso para los demás, no para ellos.
pero en Centroamérica hubo una presencia de los cubanos muy fuerte, en Sudamérica hubo una presencia de los cubanos muy fuerte, aquí mismo en Venezuela hubo una invasión con armas y soldados cubanos en Machurucuto, la cual las tropas venezolanas, gracias a Dios, derrotaron. Y entonces ahora hasta un monumento tienen en Machurucuto que están haciéndole a los invasores cubanos de Venezuela. Entonces, futuro. El comunismo se acabó en todas partes. No pudo dar de comer completo a su población. Cayó primero en Polonia, cayó después en Alemania Oriental, cayó en la misma Rusia y sin disparar un tiro. Y por supuesto cayó en toda la cortina de hierro: Letonia, Estonia, Lituania, Bulgaria, Checoslovaquia, Polonia, Albania. ¿Qué va a pasar en el futuro próximo en Venezuela? Todo luce que va a haber un cambio y, según la teoría pendular de la historia, hoy se está en un extremo comunismo, y cuando el péndulo se mueva vamos a ir a un gobierno muy conservador, tal como ha pasado en Brasil. Después de Lula y Dilma está Bolsonaro. El péndulo se movió.